Sacerdote fiel, Fray Pío María, alza tu voz para que todos conozcan las verdades del Fiat Supremo, Fiat Supremo. The Fiat Supremo, Fiat Supremo. Verdadero. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí que se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando la palabra, Pedro dijo a Jesús: Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Si quieres, haré aquí 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Él aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es el Hijo mío, el amado en él. He puesto mi complacencia en él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra y fueron presa de un gran temor. Pero Jesús se acercó, los tocó y dijo: Levántense y no teman. Alzando los ojos, no vieron a nadie sino solo a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. La palabra del Evangelio borre nuestros pecados. Sean alabados Jesús y María. Queridos hermanos, como les decía antes, se lo repito para introducirme, les presento este pasaje del Evangelio. Esta escena ocurre cuando Jesús ya está próximo a la pasión y se prepara para ir a morir en la cruz. Por eso para mí lo veo de una manera clara. Es como si Dios me hubiera dado un don esta noche y me hubiera dicho también a ustedes personalmente y colectivamente: dentro de poco llegará la pasión, esa tribulación que nunca ha habido y nunca más habrá. Bienaventurados ustedes si se han abastecido de esperanza, bienaventurados ustedes si se han abastecido de esperanza. Porque esta gran tribulación en el Evangelio de San Mateo, Jesús la dice exactamente así, como les he dicho. Recen para que ese día no ocurra ni en invierno, ni en sábado, porque entonces habrá una gran tribulación, como nunca la ha habido y nunca más la habrá. Y si ese tiempo no fuera acortado, nadie resistiría, pero gracias a los elegidos, ese tiempo será acortado. He titulado mi copia y pega precisamente así: toda la creación entra en la luz del Fiat. ¿Veis el Evangelio de la Transfiguración? ¿Habéis estado atentos? Os lo he dicho ya 3 veces. Este es el primer concilio de la Iglesia. Aquí está el fundador de la Iglesia, Jesucristo, con el Santísimo Unidad, los Padres, los Hijos y el Espíritu Santo. Ya lo oíste. Hay el Antiguo Testamento completo. Moisés y Elías, ¿quiénes son? La ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento. ¿Y luego quién está? El primer papa, Pedro. ¿Con quién? Con los apóstoles Santiago y Juan. Entonces, ¿qué hay? Está todo. ¿Por qué un evento tan importante? Porque debe dar el anuncio de la voluntad divina. Sí, como habéis escuchado, ¿veis? Repito, debe dar el anuncio de la voluntad divina. Esto os lo mostraré. Debe dar un anuncio aún más grande. Y debe hacerlo respetando bien las categorías. ¿Por qué habéis escuchado que se quería evitar la cruz?
No, antes de que esto suceda, se pasará por esa tribulación que nunca antes ha habido, ni nunca más la habrá. Este pasaje del Evangelio de la Transfiguración, por lo tanto, no es solo el relato de un evento pasado, sino también el anticipo profético de toda la creación. Y la revelación de lo que el hombre llegará a ser, la creación y la revelación de lo que el hombre llegará a ser cuando viva plenamente en la voluntad divina. Es decir, hacerle ver cómo fue creado el hombre y cómo debe regresar a ser. Jesús sube al monte con Pedro, Santiago y Juan, los lleva a lo alto, como hizo el ángel custodio. Esta noche contigo dijo, ve a Mayorano di Monte, ve a lo alto, te lleva a lo alto, ve allí, te lleva a lo alto, fuera del plano ordinario de la vida, si no, la vida te embriaga. No entiendes nada, tienes que hacer esto aquí, tienes que ir allá, no entiendes que todo pasará, puede pasar incluso rápidamente. Así que los lleva a lo alto, fuera de lo ordinario. Fuera de lo ordinario, así hace con nosotros la divina voluntad. No nos deja en la llanura de lo humano, o si prefieres, en el pantano, en el charco de lo humano. No nos deja allí. No, sino que nos conduce al monte del fiat eterno. Su rostro, dice Mateo, brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Esto sería todo el tratado de Jesús a Luisa sobre la divina voluntad, exactamente todo. Estos son los términos fundamentales. Para decirlo, el sol y la luz. En este lugar se manifiesta el glorioso destino final del hombre, no solo rescatado y salvado, sino también transfigurado. No solo perdonado, sino divinizado. Esta luz no viene del exterior, brota desde dentro de Jesús, ¿entienden? Por eso les dije que en el Dios de Jesucristo por la noche les conté lo que decía el predicador a Papa León de San Bernardo, ¿verdad? En los ejercicios espirituales, sin Jesús solo hay aderezo. Brota desde dentro de Jesús porque en él la voluntad del Padre reina sin obstáculos. La transfiguración es el signo visible de lo que ocurre invisiblemente, cuando la voluntad divina posee totalmente a una criatura. Y todo está en movimiento por esto, porque ahora debo denunciar esto. Por eso todo está en movimiento. Me parece que justo anoche, si recuerdo bien, creo recordar así, justo anoche mi copia en Gol, les dije, moviéndose, vayan a casa y escuchen que Trump ha disparado sobre Israel e Irán, ¿no? Exactamente, es decir, este es el mundo, esta es la humanidad, queridos, sin la voluntad divina. Esta anuncia la hora futura en la que los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. De ellos es siempre Mateo 13,43. Pero ¿quiénes son estos justos? ¿Quiénes son los justos? ¿Grandes héroes o casi albañiles de fin de muro? Son aquellos que fueron justificados por la sangre del Cordero. Estos son los justos. Sobre aquellos que han dicho sin decir no podemos hacer nada, justifícanos. Es tan fácil justificar que yo no soy alguien que sepa usar estos medios mediáticos, pero es tan fácil que hago clic, pulso y justifico la página. Esto es justo. Justo es aquel que se deja justificar. De injusto se hace justo. Así que este es el momento, queridos. Así que básicamente dice estas palabras. Los justos brillarán como el sol en el reino de Pateroro. Todos nosotros, repite. Jurinci 3:18, nosotros todos, con el rostro descubierto, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen. No es solo la resurrección de los cuerpos, sino el reino de la voluntad divina en la carne glorificada. Reino de la voluntad divina en la carne glorificada. Aquí, sobre este punto, resuena con gran fuerza la voz de los padres de la Iglesia. San Ireneo de Lyon enseña que los justos reinarán sobre la tierra, creciendo en la visión de Dios,
y que la creación renovada servirá al hombre glorificado. Pero esto es una combinación perfecta. Esta es la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, que están unidas en este punto fundamental. Mira bien aquí, por favor, no se puede salir de ninguna manera, no se puede salir. Y aún siempre en el gran San Ireneo, la promesa de Dios a Abraham no se cumple solo en el cielo, sino en la tierra renovada donde los justos reinarán con Cristo. Salto las citas porque ya las he dado otras veces y pueden ir a buscarlas. La transfiguración es, por lo tanto, profecía del reino milenario, porque está viniendo a la tierra. El Tabor está en la tierra, no está en el cielo, el Tabor está en la tierra. Es profecía del reino milenario cuando, según el Apocalipsis, vieron las almas de los mártires y reinaron con Cristo por 1000 años. Apocalipsis 24. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas, dice el Apocalipsis 21.5. La creación misma, dice San Pablo, carta a los Romanos 8.21, la creación misma será liberada de la esclavitud y de la corrupción para entrar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Si algo no les queda claro de mis notas copiadas, haré que Jesús se lo diga para que lo oigan de Él. Es Él quien comenta este pasaje del Evangelio. Diciembre 12, 1926. Estaba haciendo mis habituales actos en el Fiat Supremo. Él me rodeó, Jesús salió de dentro de mí y me dijo: hija mía, en mi pasión hay un acto mío, salido de mí con un inmenso dolor desde el fondo de mi corazón desgarrado, es decir, dividieron. Mis vestiduras y mi túnica las echaron a suertes. Cuánto me dolió ver mis vestiduras entre mis propios verdugos y puestas en juego. Mi túnica era el único objeto que yo poseía, que me había dado mi madre. Ella la había hecho. Ella, mi propia madre, me la entregó personalmente con tanto amor, mi madre doliente. Y ahora no solo me han despojado de ella, sino que se burlan cruelmente haciendo un juego con eso. Pero ¿sabes tú quién me hirió más profundamente? ¿Te preguntas quién fue? En esas vestiduras se manifestó vívidamente ante mi presencia Adán vestido con la túnica de la inocencia. Está cubierto con la túnica indivisible de mi suprema voluntad. Esta es la desfiguración, queridos, pero ahora lo vuelvo a escribir para mí. La sabiduría eterna e increada, al crearlo, hizo mucho más que la madre más amorosa. Vestí a Adán, a mí mismo y a ti. Lo vestí con más que una túnica. Lo cubrí con la luz interminable de mi voluntad. ¿Y cómo va él ahora a recuperarla? Con la que sostiene en la boca con la luz interminable de mi voluntad. Vestidura no sujeta ni a descomponerse, ni a dividirse, ni a consumirse. Vestidura que debía servir al hombre para conservar la imagen de su Creador. La imagen de su Creador. Sus dones recibidos y que debía hacerlo admirable y santo en todas sus cosas. No solo eso, sino que lo cubrí con el sobrevestido de la inocencia. Y Adán, dividido en el Edén por sus propias pasiones humanas, perdió para siempre las vestiduras de la inocencia y se jugó la túnica de mi voluntad. Vestidura inigualable, escuchen, de luz resplandeciente. He aquí qué luz han visto, una luz resplandeciente. Lo que hizo Adán en el Edén se repite ante mis ojos en el monte Calvario. ¿Saben ustedes dónde fue crucificado Jesús? ¿Dónde dio Jesús su sangre? ¿Dónde dio su sangre? ¿Qué hay debajo? ¿Ustedes no lo saben? Madre mía. ¿Qué hay ahí? ¿Has escuchado, Benedetto, la madre? El cráneo de Adán está debajo está la cruz. Está el cráneo de Adán. Debajo donde está la cruz, en el Gólgota, está el cráneo de Adán.
Violi no pasará ni siquiera un pequeño detalle así de la Sagrada Escritura, pero ustedes son apasionados de la Sagrada Escritura, pero no dejaremos pasar ni siquiera una pequeña regla así de la Sagrada Escritura, porque todo se cumplirá, todo se realizará en los detalles. Se repite ante mis ojos sobre el mundo Calvario al ver y repartieron mis vestiduras, se jugaron mis túnicas, símbolo de las vestiduras reales dadas al hombre. Mi dolor fue intenso, tanto que se convirtió en un lamento. Se me hizo presente cuando las criaturas, haciendo su propia voluntad, hacen un juego de la mía. ¿Cuántas veces dividen con sus pasiones las vestiduras de la inocencia? Todos los bienes quedan encerrados en el hombre en virtud de esta vestidura real de la divina voluntad, puesta en juego. Cuando él la está perdiendo, pierde todos los bienes porque le falta la vestidura que los mantenía encerrados. Esto fue el aviso que Jesús le dio a Dada. Ten cuidado porque si te quedas sin esta vestidura, si comes de ese árbol, todos los males te alcanzarán y todos los bienes huirán de ti. Así que entre tantos males que cometen las criaturas al hacer su propia voluntad, añaden el mal irreparable de arriesgarse a perder la vestidura real de mi voluntad. He aquí por qué esta transfiguración fue un acto tan solemne. ¿Por qué debía anunciar a todo el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Moisés, Elías, Pedro, Santiago, Juan, a todos? Debía anunciar que esta posibilidad le era devuelta nuevamente al hombre con su muerte en la cruz. Por eso murió diciendo Tetelestai, Mesha, Lemmo, he hecho todo, he cumplido todo, todo está cumplido. Se le ha devuelto la posibilidad al hombre. ¿No ven que ahora todo está incompleto? La redención, si todo queda así, Jesús ha fracasado. Seguimos enfermos y necesitamos medicina. No hablo del mal corporal, sino de medicina espiritual. Una continuación. Nos confesamos un día sí, un día siempre. Pecamos 2 días sí y 2 días siempre. Comemos a Dios y estamos siempre más débiles que antes. Todo está inacabado. Diría de mí, prometemos seguro y fallamos. Todo inacabado. Una vestidura que no se puede sustituir por ninguna otra. Nos ha hecho ver esta vestidura, el sol, este esplendor, esta vestidura. Escúchenlo, viene aún mejor. Después de esto, mi dulce Jesús me hacía ver que ponía mi pequeña alma dentro de un sol que, con sus santas manos, me mantenía firme en esa luz. Escuchen cómo me regocijaba como el sol en esa santa luz, la cual me cubría por completo, por dentro y por fuera. No podía ni sabía ver otra cosa que luz. Y mi adorado bien añadió: hija mía, al crear al hombre, la divinidad lo colocó en el sol de la divina voluntad. Lo puso en el sol de la divina voluntad y su rostro brilló como el sol. Leímos los rostros y sus vestiduras se volvieron resplandecientes como la luz, como la luz. Así debe volver a ser el hombre. Por eso eres todo esto que estás viendo. Y esto no todo está en su lugar para El problema está aquí. Allah siempre está en orden. El problema está aquí que no está en orden. Entonces, pero sus rayos eran tantos que cubrían incluso el cuerpo. Escuchen, lo vestía no solo en el alma, sino que sus rayos eran tantos que cubrían también el cuerpo. Por eso no sentía vergüenza, dame tú, porque vergüenza quería tener antes del pecado, de modo que le servía más que las vestiduras, al tenerlo tan adornado y bello. Ni el rey ni los emperadores jamás aparecieron tan honrados como aparecía Adán. Bueno, Luisa escribe en italiano incorrecto, así que tengo que corregir. ¿Han aparecido alguna vez como apareció Adán, con esa vestimenta de luz brillante? Nadie, ni emperadores, ni reyes, ni siquiera Salomón, todos sospechan, incluso cuando legitimó los sábados. Se equivocan quienes dicen que Adán, antes de pecar, andaba desnudo. Falso, falso. Si todas las cosas creadas por nosotros estuvieran adornadas y vestidas, Él, que fue nuestro joven, el propósito para el cual todas las cosas fueron creadas, no debería haber tenido la ropa más hermosa y la ornamentación más hermosa de todas. ¿Has visto lo que le está pasando en Tabor? Esto está sucediendo en Tabor. Así que llevaba el hermoso vestido de la luz del sol, de nuestra voluntad, y como poseía este vestido de luz, no necesitaba ropas materiales para cubrirse.
tenía estas cosas materiales. Jesús, durante los 40 días de la resurrección, necesitaba vestiduras, materiales, estado, resurrección de la ciencia. Así como se apartó del fiat divino, así también la luz se retiró de su alma, del alma y del cuerpo, y perdió su hermoso vestido, ya no viéndose rodeado de luz. Se sintió desnudo y avergonzándose al verse así, solo y desnudo, en medio de lo creado, sintió la necesidad de cubrirse y usó de las cosas superfluas para tapar su desnudez. Ven aquí también qué absurdo. Se cubrió con hojas de higuera. ¿Piensan ustedes cuánto duran esas hojas de higuera para cubrirse? Y entonces, ¿quién lo va a cubrir? El primer sacrificio Jesús, Dios lo viste con ropas de animales. Entonces, para vestirlo con ropas de animales, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que sacrificar un animal para vestir a Adán. Es tan cierto que tras mi gran dolor al ver mi túnica, al resucitar mi humanidad, ven como la llevo siempre estos 40 días, deberían tener una claridad. Si en estos años lo han hecho en serio, profundizado, esa claridad haría que estos tiempos les gusten. Deberían ser faros de luz, por eso las preparé durante todos estos años, bella Madonna, para estos momentos, para estos días, como los faroles. ¿Saben qué son? Justo como los faroles que deberían iluminar en este momento histórico de la humanidad. Por eso se les preparó con tantos años de anticipación. Resucito, no tomé otros vestidos, sino que me vestí con la vestidura brillantísima del sol de mi voluntad suprema. Esa era la vestidura que poseía Adán cuando fue... ¿Has oído? ¿Has oído? No se escucha bien. Esa era la vestidura que poseía Adán cuando fue creado. Entonces está hablando de la creación, está hablando del paraíso terrenal, no del paraíso celestial. Cuando fue creado, porque para abrir el cielo mi humanidad debía llevar la vestidura de la luz del sol de mi supremo. Voluntad, vestidura real, pidiéndome los uniformes de rey y el dominio en mis manos, abro el cielo a todos los detenidos y me presento ante mi Padre Celestial. Le ofrecí las vestiduras íntegras y hermosas de la voluntad con las que estaba cubierta mi humanidad. Le dije: papá, lo he hecho todo, mis hijos pueden regresar a este reino. Está todo en orden. Para dar a conocer a todos los redimidos por nuestros hijos, han oído. Así que mi voluntad, mientras es vida, es al mismo tiempo el verdadero vestido de la creación de la criatura. Y por eso tiene todos los derechos sobre ella. Pero ¿cuánto no hacen ellas para escapar de dentro de esta luz? Por eso tú quédate en este sol del fiat eterno y yo obtendré para ti que permanezcas en esta luz. He aquí, queridos, estamos en esta encrucijada. Prepárense, queridos, quiero decir, no lleguemos desprevenidos. No terminemos como terminamos antes. Con la excusa de hace 5 a 6 años, como nunca lo pensaba, no creía que nos cerrarían, luego sucedió. Preparémonos, estamos listos. Esto debe ser siempre así, pero ahora en estos momentos más que nunca. Este pasaje que les he leído explica en profundidad la transfiguración, no solo la luz en el rostro de Jesús, sino también la vestidura original del hombre restaurado. Continuemos y concluyamos. Moisés y Elías, aquí habría que impedir muchas cosas, así que tuve que limitarme mucho, claramente. Moisés y Elías aparecen y hablan con él. La ley y los profetas convergen en Jesús. Todo el Antiguo Testamento, el Primer Testamento, es una preparación para Jesús. Todo el Nuevo Testamento es un comentario sobre Jesús, donde Dios ha dicho, todo está en Jesús. Él es el reino, Él es todo. Toda la historia avanza hacia este punto, Apocalipsis 11:15. Toda la historia avanza hacia este punto. El reino del mundo, no el reino de los cielos, el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Toda la historia debe concluir aquí. El reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y a mí me parece que este momento ha comenzado la fase más rápida de esta realización, aquella que hace decir a San Lucas, capítulo 21, cuando vean que suceden estas cosas, levanten la cabeza, porque finalmente su liberación está cerca. Es decir, el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Qué significan estas palabras?
Ustedes escucharon al inicio de la Cuaresma, ¿verdad? Recuerdan que una de las 3 tentaciones fue aquella en la que el diablo le dijo a Jesús: este reino es mío, me ha sido dado. Me ha sido dado y lo doy a quien yo quiera. Entonces sabemos que Él es una criatura, por lo tanto no puede ser suyo. ¿Quién lo había creado? No es que lo haya creado Él. ¿Pero por qué se volvió suyo? Porque nosotros se lo dimos. Dios había creado el paraíso terrenal, esa maravilla, y se la había dado al hombre. El hombre se vendió al diablo por un plato de lentejas y se unió a él. Y ya vimos el final que tuvo. Entonces ahora él va y lo propone, dice: el reino es mío. En cambio, el Apocalipsis dice: ahora te será arrebatado. El reino del mundo se ha convertido, ha vuelto a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él pagó, redimió y ha vuelto a ser el reino de nuestro Señor y de Jesús, Cristo. Pedro exclama: es hermoso para nosotros quedarnos aquí. Es la nostalgia del reino. Es hermoso para nosotros revivir esa vida que hemos vivido. ¿Pero por qué? Disculpen, ¿hay alguien aquí dentro? Les autorizo, aunque estemos en la iglesia, levanten la mano. ¿Hay alguno de ustedes que no quiera ser feliz? ¿Todos quieren ser felices? ¿Y por qué quieren ser todos felices? Porque han conocido la felicidad. Y cuando la ven manifestarse en este reino y anhelan esa felicidad completa que solo se puede alcanzar regresando a esa vida, no hay otras posibilidades. No hay otras posibilidades. Es el corazón del hombre el que reconoce su verdadera patria, pero Pedro querría afirmar la gloria sin pasar por la cruz. Eso no es posible, de ninguna manera es posible. Nuestro Señor Jesucristo, en cambio, nos muestra que no hay transfiguración sin pasión. No existe un reino de gloria sin el Calvario. Y no hay un fiat sin un profundo y total despojo. Hechos 14, 22. Es necesario entrar en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Vuelve a esta palabra, muchas tribulaciones. Es necesario entrar en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. La nube luminosa los envuelve. Es la presencia divina, la misma que cubría el Sinaí, Éxodo 24, 15 y 16, y llenaba el lugar santísimo, Primero de Reyes 8, 10 y 11. El Santo de los Santos es el arca, es la misma sombra que lo llenaba. Esa sombra, ¿me podrías decir dónde vuelve a aparecer esa sombra? Justo cuando se da otra vez el anuncio del reino. El Evangelio de San Lucas, cuando el arcángel Gabriel lleva el anuncio a la Virgen, te cubrirá con su... esta siempre es esta misma sombra oscura. Esta es la que está aquí. Porque el arca de la alianza es ella, es la madre. ¿Quién es el arca de la alianza? Ella es el arca de la alianza. Capítulo 11 del Apocalipsis. Termina: apareció en el cielo una señal grandiosa, el arca de la alianza. Y entonces, ¿quién es el arca de la alianza? Sea la del Antiguo Testamento. ¿Pero qué? El arca de la alianza es ella, la que aparecerá en el cielo. Luego, inmediatamente en el capítulo 12, como dice, apareció la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, el arca de la alianza, y llenaba el santo de los santos, el Sancta Sanctorum, donde nadie podía entrar, el arca de la alianza, esta sombra. Pero ahora la voz ya no indica una ley. Este es mi hijo, escúchenlo. Mateo dice: este es mi hijo, escúchenlo. La humanidad entra en una nueva etapa. Ya no solo el mandamiento, sino la vida misma de Dios, compartida, comunicada, participada. La vida misma de Dios compartida, donde ningún hermano tendrá que explotar más al otro hermano. Vida de Dios compartida y comunicada. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice Juan. 2.17. Los discípulos caen rostro en tierra. La gloria hace temblar al anciano porque no está acostumbrado a ella. Pero Jesús los toca y les dice: levantaos y no tengáis miedo. Mateo 17:7. Levantaos y no tengáis miedo. Este es el gesto escatológico de Cristo. Toca a la humanidad caída para elevarla en la luz del reino. Es el anuncio de la primera resurrección. ¿Qué es esta primera resurrección? Vayan a ver que ya se los he explicado en detalle. Al anuncio de la primera resurrección, entonces hay una primera resurrección. Si hay una primera resurrección, hay una resurrección anterior y luego una resurrección final.
hay una primera resurrección, pero si no leo con atención el Evangelio, me parece que ya está terminado, ya está. Cuando Jesús murió, ¿qué pasó? Que los muertos salieron, ¿es cierto? Leo bien el Evangelio. Primera resurrección, bienaventurada y santa, dice el Apocalipsis 26, bienaventurados y santos. Los que tienen parte en la primera resurrección, bienaventurados y santos. Los que tienen parte en la primera resurrección, Apocalipsis 26. De hecho, la letra de Sámbalo, capítulo 3, versículo 1, dice: si resucitasteis con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las cosas que están en la tierra, buscad las cosas de arriba. Concluyamos, queridos, demos un último paso concluyente. No vieron a nadie más que a Jesús solo, dice Mateo 17.8. Cuando reina la voluntad divina, todas las mediaciones desaparecen. Solo queda Jesús que vive en el alma y el alma que vive en Jesús. ¿Lo entendéis, queridos? ¿Qué transición debe hacer la humanidad? Queridos, este es el momento de dar este paso. Las ficciones a las que llamamos funciones para encubrirlas, las ficciones deben terminar. Debe ser una relación personal. Cuando reina la voluntad divina, desaparecen todas las mediaciones. Solo queda Jesús que vive en el alma y el alma que vive en Jesús. Dios será todo en todos. Primera de Corintios 15:28. Este es el verdadero fin de los tiempos, no la destrucción del mundo. ¿Qué destrucción del mundo? No la destrucción del mundo, sino su transfiguración. Jesús ordena el silencio hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos, porque la transfiguración solo se comprende a la luz de la resurrección, y la resurrección es la puerta del reino futuro. De hecho, ¿qué dice Mateo 5:5? Los mansos heredarán la tierra. Los mansos. ¿Y qué dice Daniel 7:18? 700 años antes de Jesús, 7 siglos antes de Jesús. ¿Qué dice? Los santos del Altísimo recibirán el reino. Los santos del Altísimo recibirán el reino. Hermanos, este es el evangelio que anuncia que la divina voluntad reinará sobre la tierra. Un cielo, no un sueño místico. Un sueño místico, sino el cumplimiento del Padre nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La transfiguración es la profecía visible de este reino. Hoy Jesús nos dice: no los he creado para el polvo, sino para la luz. No para sobrevivir, sino para brillar. No para una salvación mínima, sino para una vida divina plena. No deben conformarse ni un poco más ni un poco menos con ser Dios. Esta es nuestra llamada. Dios se hizo hombre para que el hombre vuelva a ser Dios, una vida plena. Esto es precisamente lo que todos nosotros anhelamos. Deseamos tener una vida plenamente satisfactoria. María es la primera criatura enteramente vestida con la luz del Fiat. En ella, la voluntad divina nunca encontró resistencia. Ella es la mujer vestida de sol, por eso representa el último libro de la Biblia. Yo lo llamo el quinto evangelio, el Apocalipsis. El libro que más amo, el Apocalipsis, es la Virgen vestida de sol, signo de la iglesia gloriosa y de la humanidad futura, transfigurada. Este es el signo que han visto aquí en la transfiguración. En el tiempo final será ella quien forme a los hijos de la luz. Será ella quien forme a los hijos de la luz, quien prepare al pueblo del reino, quien genere las almas revestidas con la vestidura legal de la divina voluntad. Bajo su manto se prepara la transfiguración del mundo. En el día de hoy, el monte de la transfiguración nos hace un llamado a prepararnos para la gran manifestación final del Hijo del Hombre. Será en ese momento cuando regresará ya no de forma velada, sino en su gloria divina, permitiendo que la tierra entre en su gran sábado de descanso, primero aquí en la tierra y luego eterno. Concluyo con esto porque no sé cuántas veces he repetido estas cosas, pero luego veo que siempre me hacen preguntas adicionales y veo que todavía no les quedan claras algunas cosas, así que me gustaría repetirlo un momento. Esto como conclusión.
La madera anunciada por la transfiguración conoce un doble cumplimiento. Esta transfiguración de la que he hablado, un doble cumplimiento como la encarnación, es un doble cumplimiento, la redención y el reino. Es una comedia en dos actos, se los he dicho, en todos los actos posibles e imaginables. Y si no se cumple el segundo acto, que era el primer acto en la mente de Dios, todo queda incompleto. En cambio, Jesús dijo que todo está cumplido. Ante todo, el sábado del reino en la tierra, cuando Cristo reinará con sus santos y la creación será liberada de la corrupción. Es el tiempo de la primera resurrección y del descanso de la creación restaurada. Es el séptimo día de la alegría, el sábado del mundo. Sanado. Este es el pensamiento de los padres de los primeros 4 o 5 siglos de la Iglesia, que sigo estudiando hoy, profundizando en lo aprendido de todos ellos. Por eso no digo nada de mí mismo. Ustedes saben que soy hermano y gemelo de San Ireneo de Río. Lo estudio día tras día y lo reviso continuamente a él. Cada vez que tengo que preparar estos copiar y pegar, siempre voy a refrescarme con él. Pero después de este reino, en la tierra, el reino de los 1000 años que llama Juan, vendrá el sábado eterno, el octavo día, cuando Cristo entregará el reino al Padre y Dios será todo en todos. Ya no solo la tierra en la luz, sino toda la creación sumergida en la vida trinitaria. Ya no el descanso de Dios en su obra, sino la obra dentro del descanso de Dios. Palabras clarísimas y precisísimas. Ya no el descanso de Dios en su obra, sino la obra dentro del descanso de Dios. El sábado del reino prepara el sábado eterno. El séptimo día abre el octavo. La transfiguración anticipa ambos, el reino en la tierra y la gloria sin fin. Este es el sábado escatológico histórico conectado sobre la Tef. Los fundamentos bíblicos de esto, algunos reinaron con Cristo durante 1000 años. Apocalipsis 24. Bienaventurado el que participa de la primera resurrección. Apocalipsis 26. Los justos brillarán como el sol. Mateo 13:43. Los mansos heredarán la tierra. Mateo 5:5. Santo Ireneo dice gracias. El reino es el tiempo en que los justos engendran en la tierra creciendo en la visión de Dios. Creciendo en la visión de Dios. Este sábado está dentro del tiempo, pero transfigurado. Hay que ver esos 40 días entre la resurrección y la resurrección. Y dentro del tiempo me ha transfigurado. Es la creación liberada. Romanos 8:21 es el descanso de Dios en su obra restaurada. Es el cumplimiento de hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ya no sé en qué idioma decirlo. Díganme ustedes en qué idioma decirlo. Es el séptimo día de la historia. Así como Dios descansó después de la creación, así también Cristo descansa con los resucitados de la creación renovada. Es reino de justicia, reino de paz, reino de la voluntad divina, reino de los resucitados con Cristo, sábado del mundo sanado, el reino de los justos. Pero ya no sé en qué idioma decirlo, queridos. Pero todavía no es la eternidad plena, concluyo. Después de este reino, dice San Pablo en la carta a los Corintios 15:24, luego será el fin, cuando Él, Jesús, entregue el reino a Dios Padre, luego entregará el reino a Dios Padre. Primera de Corintios 15:24, y Dios será todo en todos. Primera de Corintios 15:24, aquí entramos en el octavo día. Ya no queda más tiempo, ya no existe la historia, ya no hay una economía, sino solamente la vida eterna, inmediata en Dios. Los santos padres suelen llamarla 10 octavus, día que no conoce el ocaso, sábado eterno. Ya no es Dios quien descansa en la creación, sino que toda la creación entera entra finalmente en el descanso de Dios. Dios es la plena divinización, la visión beatífica contemplada cara a cara, la comunión trinitaria, la Pascua sin atardecer. Es decir, la materia llegará a ver a Dios en esta dimensión. La materia, podemos decirlo así de manera clara y catequética, el sábado de los 1000 años, igual,
el reposo de la creación restaurada a sí mismo. Cristo reina con sus santos de igual manera. La tierra entra en la luz. El gran sábado eterno, el octavo día, de igual manera. El descanso profundo en Dios, lo mismo. El fin del tiempo, de igual forma. Dios será finalmente todo en todos. El primero es preparación y cumplimiento de la historia, el reino mesiánico. El segundo es cumplimiento. Último, eternidad, patria definitiva. María, nuestra madre, entre los dos sábados, María está en el umbral del reino, ya está dentro del octavo día y hasta el fondo es madre del reino. En la tierra, icono de la gloria. Eterna, forma a los hijos para el sábado del reino y los conduce al sábado eterno de la Trinidad. Así que, queridos, pongámonos manos a la obra, vivamos ya ahora como hijos de la luz, dejando que la ola divina transfigure pensamientos, voluntad y obras. Así, cuando venga el Señor, no tendremos miedo de su luz, porque su luz ya se habrá convertido en la nuestra. Ya no tendremos miedo porque ya se habrá convertido en la nuestra. Queridos, miren esto que estoy diciendo ahora. ¿Saben qué siento que resuena en mi oído por parte del Espíritu Santo? No pensaba decirles esto, pero ahora me lo ha dicho el Espíritu Santo. Miren, mientras... No, aquí se los tengo que leer. No, aquí se los tengo que leer así. Un segundo, les tengo que leer este pasaje. Pero Jesús también escribe en los teléfonos móviles. Sí, si está la Biblia, también escribe en los teléfonos móviles. No hay duda de que escribe en los teléfonos móviles. Aquí está, escuchen. ¿Qué es lo que estoy comprendiendo yo esta noche junto a ustedes? Entonces, aquí está. Oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. Tengan cuidado de no alarmarse. No hablen armados, así que vean, yo solo traigo buenas noticias, noticias bellísimas. Oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. Tengan cuidado de no alarmarse, es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el final. Aún no es el final, son los comienzos de los dolores de parto, son los comienzos de los dolores de parto. Aún no es el final. Se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en varios lugares, pero todo esto es solo el comienzo de los dolores. Entonces los torturarán y matarán, y serán odiados por todos los pueblos por mi nombre. Surgirán falsos profetas que engañarán. Al crecer la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Pero escuchen que se cumple y realizo yo, y ustedes conmigo. Mientras tanto, mientras sucede todo esto, así lo dice exactamente la Biblia. Dice así: mientras tanto, mientras todo esto sucede, este evangelio del reino será anunciado y proclamado en todo el mundo como un testimonio fiel a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Así que este evangelio del reino se extenderá hasta que llegue el momento del fin. Orar, versículo 20, para que vuestra huida no sea en el infierno ni en día de reposo. Porque entonces habrá una gran tribulación como nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Por los elegidos, esos días se acortarán. ¡Qué misión maravillosa tengo con ustedes! Vivamos el presente, ya alimentamos la mente, llevémoslo al corazón con este último santo rosario. Volvamos a casa, pese a las guerras y sus rumores, llenos de esperanza y certezas de vida y voluntad divina. Sacerdote fiel, Fray Pío María, alza tu voz
para que todos conozcan las verdades del Fiat Supremo, Fiat Supremo. del Fiat Supremo, Fiat Supremo.